¿Cuánto se le da de exoneración a las generadoras eléctricas, pregunto? En combustible. ¿Y qué hacen esos generadores eléctricos con ese combustible exonerado? Ahí es que nace parte del contrabando que se trafica para Haití. A mí me gustaría algún congresista del PRM que le respondiera al periódico Diario Libre con todo eso. Que la clase política se ha prostituido. Escuchen, televidentes, se ha prostituido con los sectores empresariales. Le dan de todo a los empresarios. Los políticos dominicanos, cuando ven un empresario, se ponen nerviosos. Porque darle dinero, darle facilidades, darle de todo. Los ciudadanos, el pueblo dominicano, ¿para cuándo? Pacheco nunca va a decir, como presidente de la Cámara de Diputados, las exoneraciones de los empresarios de este país. Y pongo el tema eléctrico. Pacheco, como lacayo al fin, no va a decir que el grupo Punta Cana Macao recibe grandes exoneraciones más que el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Ustedes saben por qué? Porque el presidente de la República anda en el avión de Rolando González Buster, el dueño del grupo Punta Cana Macao. Entonces, ese lacayo del presidente de la Cámara de Diputados que tenemos no va a decir nunca que la cuota azucarera que la manejan los bichinis, que la manejan los empresarios de los ingenios en este país, están también en una disparidad en cuanto a las exoneraciones. Hay que quitar las exoneraciones. El que dice eso está fuera de la realidad porque el legislador necesita desplazarse. La otra propuesta que se ha manejado y que no ha prosperado, y ojalá que no prospere porque nos saldría más caro, es dotar a cada legislador de un vehículo comprado con el Estado. ¿Y qué representa eso? 190 diputados, 32 senadores, imagínense cuántos vehículos, de qué gama, más el mantenimiento. Sigue el ataque contra los congresistas de este país y dice el periódico Diario Libre en su primera plana que los congresistas se niegan a que sean eliminadas las exoneraciones que reciben. Entre 2000 y 2020 y 2024, el Estado dejó de recibir 2.140 millones de pesos y también los congresistas, dice dicho medio, rechazan topes de importación de los vehículos. Muchas de las exenciones son vendidas a importadores. En lo único que yo estoy en desacuerdo en esto es que un congresista tome una exoneración que le toca por ley y la venda a un dealer o a una situación. Es lo único que estoy en desacuerdo. Es lo único que estoy de acuerdo con este titular. Que usted como congresista, su pueblo lo eligió, usted ganó, usted es senador de Pedernales, senador de cualquier provincia fronteriza, del Gran Santo Domingo, usted está en comisión, usted tiene que gastar dinero, usted tiene que ir permanentemente al interior, como estamos, por ejemplo, un vehículo que se necesita, y todo el que tiene vehículo lo sabe. O sea, hay veces que nosotros pensamos dos veces con los vehículos que tenemos cuando tenemos 2 años con él. Déjame ver si yo puedo coger ahora para Pedernales, para la carretera internacional o para el interior, porque o no tengo goma, o no tengo esto, ya el cambio de aceite, y todo eso es necesario en un congresista que trabaja. Ahora bien, que el congresista coja eso para vender esa exoneración, ahí es en lo único que estoy de acuerdo. Y voy a plantear mi posición después, porque lo dejo en la mesa. Yo creo que con eso ha habido algo de desinformación, pero a la vez también un mal manejo por parte de nuestros congresistas, tanto los diputados como los senadores. Cuando hablo de desinformación es porque se vende el titular de que tanto dinero dejó de percibir el Estado, ¿verdad?, por concepto de las exoneraciones. Y es verdad, porque cuando se vende una exoneración, pues de alguna manera el que tiene dinero para comprar un vehículo de alta gama aprovecha esa coyuntura para dejar de pagarle esos impuestos al Estado. Es alguien que va a comprar ese vehículo de todas formas porque tiene los recursos, y el legislador entonces corrompe la iniciativa que originalmente lo que pretende es dotarle de un vehículo costeado por él. Oigan bien, lo que se le quita el impuesto para traerlo, pero lo costea él, no el Estado, y con él mismo pueda desplazarse, porque sabemos que la mayoría, tanto de los senadores como de los diputados, pues viven
fuera del Gran Santo Domingo. ¿Cuál es el problema? Precisamente ese, de que la venden. Hay un diputado que conozco que utilizó la exoneración, la vendió, porque ellos lo dicen abiertamente. Ellos dicen, la ley no me lo prohíbe. Y efectivamente la ley no se lo prohíbe. Pero no deja de ser una distorsión. Y el dinero que pudo adquirir con eso, aparte de comprar su vehículo, pues compró una planta para una fundación. Pero repito, sigue siendo una distorsión. Ahora, hay que quitar las exoneraciones. El que dice eso está fuera de la realidad, porque el legislador necesita desplazarse. La otra propuesta que se ha manejado y que no ha prosperado, y ojalá que no prospere porque nos saldría más caro, es dotar a cada legislador de un vehículo comprado con el Estado. ¿Y qué representa eso? 190 diputados, 32 senadores, imagínense cuántos vehículos, de qué gama, más el mantenimiento, más el combustible que ya reciben, sería más lesivo para el Estado, porque ahí no estaría dejando de percibir el Estado, sino que estaría gastando. Pero aparte de eso, la parte administrativa de las cámaras, que tienen algún beneficio por ley, como es natural, y si no tienen, y si tienen poco, deberían tenerlo más. Es decir, la parte administrativa, que muchas veces no son diputados, no son senadores, sino los que llevan el control, la gobernación del Congreso como tal, esa gente necesita en algún momento el auxilio del Estado. Claro. Mira, yo lo que creo que aquí hay mucha hipocresía detrás del tema, y no solamente con los congresistas, sino con los funcionarios públicos y con los empleados públicos en general. Sí. La gente se cree que todos los políticos son ladrones, la gente se cree que todos los congresistas son vagos, uno mismo a veces ayuda a crear esa percepción cuando uno le da su fundazo aquí, molesto por ciertas cosas que pasan, pero lo cierto es que sin funcionariato, sin empleados públicos, el país no funcionara, porque el Estado y quienes lo conforman son los que mantienen esta maquinaria que funciona casi siempre, aún con sus precariedades, como un reloj, para mantener el engranaje social, político y económico funcionando. Los diputados y los congresistas en su mayoría no viven aquí, viven en el interior. Claro. Mi programa, mi otro programa, el mío, del que yo vivo realmente, yo lo grabo los viernes. Tú no consigues un congresista un viernes. ¿Tú sabes por qué? Porque se van todos para el interior. Entonces la ley les exige, incluso los de fuera tienen que venir aquí. Pero lo que nadie dice es que la mayoría de esos diputados y congresistas, cada vez que nosotros decimos que una campaña vale 20 millones, 30 millones, uno se cree que todos los congresistas tienen 20 o 30 millones. Señores, aquí la mayoría de los congresistas llegan con embargado hasta los pantaloncillos. Exactamente. Llegan hoy y al otro día firman una línea de crédito y se pasan los 4 años pagando esa deuda, y parte del pago de esa deuda se hace con eso. ¿Quién es que mira una cosa, porque por eso es que hay hipocresía. Bien, pero mira una cosa, por eso es que ustedes hay que decir la verdad. Me oyen a mí. Sí, pero hay un debate ahí, perdón, Linares, antes de que entre esa idea brillante. Mire, también la clase política es que ha encarecido el costo de sus campañas. Por ejemplo, nosotros vimos a Danilo, luego del proceso del 20, gritando que esa fue la campaña más cara y que los compañeros, teniendo a su familia entera nombrada, no querían salir si no era con logística. Pero ¿quién acostumbró a la gente a eso? ¿Quién mentalizó al ciudadano de que el que le está pidiendo apoyo recibió en buen dominicano una moña y que debía dejar caer? En la clase política. Entonces, ese encarecimiento de las campañas que ha producido que muchos diputados, y es verdad lo que tú dices, porque he conversado con algunos, lleguen al Congreso endeudados, porque lo que cuesta una campaña política, usted multiplica todo lo que ellos reciben por los 48 meses que tendrán ahí de gestión, y no es verdad que eso cuadra. Pero mira, definitivamente la clase política que se ha generado ese problema. Yo tengo muchos amigos en el periódico Diario Libre. Le tengo un gran respeto a ese medio. Ahora, ¿dónde es que no hay categoría política para responderle al periódico Diario Libre? No hay categoría política, vuelvo y repito, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente de la Cámara del Senado se atreven a decir lo que yo digo aquí para contrarrestar esto, porque yo estoy ocupado de lo que yo soy, un dirigente político, y no me avergüenzo de ser un dirigente político. Los congresistas, se niegan a que sean eliminadas las exoneraciones que reciben. ¿Ustedes saben qué pasa aquí con la cuota azucarera del Estado Dominicano?
Ustedes saben lo que pasa aquí con la cuota azucarera. Es un argumento para el irresoluto e irresponsable del presidente de la Cámara de Diputados. Pero no se atreve porque es un lacayo de esos grupos empresariales. La cuota azucarera del CEA, del Consejo Estatal del Azúcar del Estado Dominicano, la utilizan los empresarios dominicanos, no los legisladores, no los congresistas, para colocar el azúcar al precio, para comprar azúcar con una cuota de preferencia al Estado Dominicano. Y ustedes saben cómo la venden aquí, al precio que le da la gana. Fijan el precio que le da la gana. ¿Quién se beneficia? ¿Cuánto deja el Estado Dominicano de percibir con esta ecuación? Pero ya he hablado del tema eléctrico. Pero vuelvo y repito, Pacheco, Alfredo Pacheco y el presidente de la Cámara y del Senado no tienen categoría política. No tienen categoría política para salir a responder este titular. ¿Ustedes saben lo que pasa aquí con el tema eléctrico? ¿Cuánto se le da de exoneración a las generaciones, a las generadoras eléctricas? Pregunto. En combustible. En combustible. ¿Y qué hacen esas esos generadores eléctricos con ese combustible exonerado? Ahí es que nace parte del contrabando. Ahí es que nace parte del contrabando que se trafica para Haití. A mí me gustaría algún congresista del PRM que le respondiera al periódico Diario Libre con todo eso. Pregúntele al grupo Punta Cana Macao de Rolando González Buster qué hace con el combustible exonerado que le dé el Estado Dominicano. ¿Cuántos miles de millones de pesos se deja de ganar el Estado Dominicano en combustible? Pero vuelvo y repito, no hay categoría. No hay categoría, señores, para responderle a estos grupos empresariales. Y si sigo hablando de delincuencia organizada para beneficiarse de exoneración, no acabo el programa en el día de hoy. ¿Por qué los legisladores, y estoy totalmente de acuerdo con Rafael, no tienen categoría? Porque no se atreven a decirle la verdad a los poderes fácticos de la República Dominicana. Porque durante los últimos 30, 40, 50 años, la clase política, ¿qué es lo que ha hecho? Arrodillarse a estos sectores. Y que estos sectores se han hecho millonarios en sentido más alto gracias a la complicidad de la clase política de nuestro país, que ahora se quiere vender un bulto allá antimovimiento con las exoneraciones de los legisladores. Pero señores, estimados seguidores, si vamos a quitar exoneraciones, si vamos a quitar exenciones, vamos a hacerlo con todos los sectores. Porque se quiere utilizar a los políticos, a los legisladores, con esa visión populista de buscar rating en los diarios. Pero ¿qué es lo que anda buscando la sociedad dominicana? Una mayor equidad, una mayor distribución de riqueza. Entonces, si vamos a tocar un sector, vamos a tocarlo a todos, señores. Vamos a tocarlo a todos. Porque aquí los 4 años nos pasamos hablando de las exoneraciones de ellos, que si una jipeta, que si un Ferrari, que si un Porsche. Oye, tú juntas todas esas exoneraciones de los senadores y diputados. No son un pelliquito. Y no son un pellizco de lo que se le entrega a este país. Pero señores, el subsidio eléctrico, señores. Qué bueno. Ustedes quieren que le diga por qué de este y de norte están en una situación de calamidad. ¿O por qué las EDES están en una situación de calamidad? Porque nadie quiere las pérdidas. Todo el mundo quiere la ganancia. Fíjate como, por ejemplo, una empresa llamada Luz y Fuerza de los parientes de Milagros Ortiz Bosch, del señor Osiri Bosch, que se la dieron cuando ella era vicepresidenta de la República, le compra al Estado Dominicano a 8 centavos de dólar el kilovatio hora y se lo vende a los hoteles a 34, entre 30 y 35 centavos de dólar. Como el grupo Punta Cana Macao le compra al Estado Dominicano en Punta Cana a 8 centavos, 10 centavos de dólar el kilovatio hora y entonces lo termina vendiendo a los hoteles de Punta Cana a 35, 40 centavos de dólar. Ese margen, vuelvo y repito, es culpa de las exoneraciones de los senadores y diputados. Pero vuelvo y repito, es que no hay categoría política. Por eso les trato así. ¿Saben por qué? Porque este grupo de lacayos que hemos tenido aquí y que tenemos hoy como presidente de la Cámara de Diputados y como presidente del Senado, lacayos
no se atreven a decir desde el Congreso de la República, que es donde tienen que decirlo, y representar a este pueblo dominicano para que este pueblo dominicano conozca la verdad. Y he hablado aquí de la cuota azucarera. ¿Quién controla la cuota azucarera? ¿Quién se ha apoderado de la cuota azucarera? Del Estado. Oigan bien, del Estado dominicano. Y van y venden el azúcar al precio internacional. La compran y la venden aquí con precios preferenciales. Y la venden aquí como le da su gana. Y le traen azúcar aquí que usted no conoce, importar de todos los lugares. Eso hacen con la cuota del Estado. ¿Lo hacen los congresistas o lo hacen los empresarios de este país? ¿Y cuál es la triste realidad? Que la clase política se ha prostituido. Escuchen, televidentes, se ha prostituido con los sectores empresariales. Le dan de todo a los empresarios. Los políticos dominicanos, cuando ven un empresario, se ponen nerviosos. Porque darle dinero, darle facilidades, darle de todo. Y al final, ¿cuál es la pregunta que hacemos aquí en Despertar Político? Los ciudadanos, el pueblo dominicano, ¿para cuándo? Señores, estimados seguidores, nobles seguidores, Linares, esto va a colapsar. Esto va a colapsar, compañeros. Esto va a colapsar. Pero, ¿tú te crees que, por ejemplo, aquí hay un discurso ya aprendido en los medios de comunicación de que aquí no hay oposición? ¿Tú crees que es fortuito? Es que la gente lo siente. Sí. Es que la gente lo siente. Que no hay partidos preocupados por el bienestar del dominicano, por las cosas sencillas. Por su beneficio. Señores, miren, yo salí hoy 5 o 6 minutos después de mi salida. Y cuando venía, y por equivocación, en vez de doblar en la Tiradentes, doblé en la López de Vega, aquí, ¿verdad? Ajá, ajá. La fila que vi ahí con esa gente del metro es una cosa sumamente increíble. Cuando un político no se preocupa porque en la acera hayan, por ejemplo, Abril, Rodney, carpas hechas por el propio ayuntamiento en esas aceras. Porque es mentira que la gente sale cuando llueve, señores. Cuando llueve. Ustedes ven esos pobres infelices como pollo mojado. ¿Quién vela por la realidad del pueblo dominicano? Por los problemas del pueblo dominicano. ¿Quién debe velar? ¿Los políticos de este país? Vuelvo y repito, ¿usted cree que Pacheco, vestido de Louis Vuitton, el presidente de la Cámara de Diputados, exhibiendo su riqueza? ¿Cuándo Pacheco ha trabajado para decir, del cuento todo el tiempo? Bueno, él vendía producto Amway, sí. que es una que no es malo, pero eso me recuerda cuando él vendía rinse y champú en los 90. Sí. Porque él vendía rinse y champú en los 90. Entonces el ascenso social está prohibido. No, y un político que es político está tiempo completo no puede vivir de su carrera. No está prohibido. No, porque eso es lo que usted está diciendo. Espérate, no está prohibido el ascenso social. Lo que está prohibido es tú enrostrarle en la cara la riqueza. Tú enrostrarle en la cara a esos pobres, o sea, que tú tienes que tú tienes que representar a esos pobres. Y que tú, eso que es lo que digo, señores, es que no estamos, quieren hablarle de pobreza a la gente. Ajá, tú me vas a hablar de pobreza a mí con 2 millones de pesos de prenda en tu cuerpo. Tú me vas a hablar de pobreza a mí y se burlan de que, compañero, esto está mal y es ranqueado. Entonces, señores, yo no lo digo por mí, porque a mí no me importa eso, porque mire, yo le digo algo a ustedes, mire. Yo en mi caso particular, no hay cupo. En mi caso particular, cuando salgo de aquí, que termino de hacer mi jornada comunicacional, me voy a mi oficina de abogado. Yo tengo más de 15 años ejerciendo el derecho. Más de 15 años. Porque desde el 2007 estoy ejerciendo el derecho. Casi 20 estoy ejerciendo. A mí eso no me importa. No me llama de que la atención que tú tengas, que aquel tenga, porque yo eso no me llena los ojos. Ahora, es el discurso. Aquí, ¿y quién te está viendo a ti? Los jovencitos de Cristo Rey, los jovencitos de Capotillo, los jovencitos de La Sursa, los jovencitos de Santo Domingo Este, que ahora cualquier muchacha de esa sabe lo que tú tienes puesto, o cualquier muchacho de eso sabe mira teorizándome, hablando tanto disparate, lo que te hacen en la calle. Sí. Ron, ni preocupado por su Villamella, por su campo, por su espacio vital. Oye, esa preocupación al joven de Villamella no le importa. Cuando Ronnie se le sienta ahí, te dice, compañero, yo no he pagado la casa, tengo problemas. A él no le importa que tú lo cojas prestado. A él no le está importando, él te está diciendo a ti que así es que funciona este mundo.
¿Por qué? Porque él sabe muy bien que desde que Ronnie se monte ahí, de una vez va a tener lujo y va a tener una serie de cosas, aunque Ronnie no lo haga. Pero esa es la mayoría. ¿Pero quién es que está exhibiendo eso? Por eso no tienen categoría para responderle a este grupo. Donde yo concuerdo totalmente es en el aspecto de que ellos mismos se restan su categoría. Por ejemplo, mire lo que pasó hace algunos meses. Los senadores se pusieron a decir que iban a eliminar las exoneraciones. ¿Cuál fue la respuesta de los diputados? Y no de los diputados del oficialismo solamente. Todos. Diputados de la Fuerza del Pueblo, diputados del PLD y del oficialismo, por supuesto, se coordinaron por separado para desarrollar proyectos de ley. Oigan, ¿para qué? Para tumbar el barrilito. Inmediatamente del Senado bajaron la guardia con las exoneraciones y eso se quedó así. Inmediatamente ocurren esas cosas. ¿Qué es lo que ve la población? Pero mira cómo se manipulan mutuamente para conservar privilegios, en lugar de explicarle al país cuál es la utilidad que tienen esas exoneraciones que, repetimos, son necesarias. ¿Cuál es la distorsión? Que sí debe ser regulado por ley, que no las puedan vender, pero que sean dos y que haya una exoneración, que ellos saquen de su bolsillo. Señores, son primero los representantes del primer poder del Estado, la gente que con un voto pueden cambiar la realidad de diferentes sectores y de muchas vidas. O sea que son sujetos a ser sobornados. Son personas que en cualquier parte del mundo deben ganar bien, eso se entiende. Pero también son personas que han sido designadas en esos cargos mediante el voto popular. Los funcionarios del gobierno central reciben vehículos que solamente lo utilizan tienen el cargo, perfecto, pero son vehículos comprados con dinero del Estado. Es decir, que el legislador, amén de la exoneración, tiene que sacar de su bolsillo una parte del dinero, pero el que es ministro, director, y funcionarios a veces de segundo nivel, también tienen derecho a vehículos que son costeados con dinero del Estado. Y no estamos diciendo que son malos, lo que estamos viendo frente a la crítica en contra de los legisladores, que ellos no saben defender, como bien lo plantea Linares, que deberán explicarle al país cuál es el uso que eso tiene y sobre todo ponerse esa limitante. ¿Tú quieres que te diga lo que va a hacer el Congreso ahora con este ataque? ¿Tú quieres que te diga? Tratar de sacar el tema. Porque vuelvo y repito, no hay categoría para responder sobre esto. Que los legisladores reciben exoneraciones, pero es que tienen que atacarlos. Oye, el presidente de la República no envió una reforma constitucional limitando al Congreso de la República. ¿O se nos olvidó eso? Mutilando al Congreso. El Poder Ejecutivo mandó una reforma constitucional al Congreso. Y le digo, miren, nosotros no queremos que allí existan tantos diputados. Recórtamelo. ¿Y usted sabe lo que hicieron ese grupo de lacayos? Sí, señor presidente. Devaluando y no observando lo que es el principio estructural de la República Dominicana. Aunque negociaron, porque eran 53, lo bajan a 20. No, es que no me reducen uno yo siendo presidente de la Cámara de Diputados. Uno. Pero el Poder Ejecutivo. Pacheco el primero que propuso eso de reducirlo. Pero que el Poder Ejecutivo no puede enviar, pero tú lo acabas de decir. Es el presidente de la República el que tiene que rendir cuentas. ¿Dónde el presidente de la República va y rinde cuentas? Ante la Asamblea Nacional. Ante la Asamblea Nacional. ¿Y cómo es que usted como Poder Ejecutivo va a suprimir este Congreso de la República? Oye, usted sabe que usted está suprimiendo ahí un legislador que puede ser el contrario suyo o que puede ser el más efectivo en su ejercicio laboral. Oye, ¿cómo es que qué hicieron? Se quedaron callados. Ustedes verán que se quedarán callados ante la publicación del periódico Diario Libre. ¿Por qué? Porque no tienen Pacheco nunca va a decir, como presidente de la Cámara de Diputados, que las exoneraciones de los empresarios de este país, y pongo el tema eléctrico, Pacheco, como lacayo al fin, no va a decir que el grupo Punta Cana Macao recibe grandes exoneraciones más que el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Ustedes saben por qué? Porque el presidente de la República anda en el avión de Rolando González Buster, el dueño del grupo Punta Cana Macao. Entonces, ese lacayo del presidente de la Cámara de Diputados que tenemos no va a decir nunca que la cuota azucarera que la manejan los bichini, que la manejan los empresarios de los ingenios en este país, están también en una disparidad en cuanto a las exoneraciones. Pacheco nunca va a decir
que, por ejemplo, una empresa como Itabo, como la empresa de el señor Celso Marrancini, como la empresa Luz y Fuerza de los parientes de Milagros Ortiz Bosch. Yo quisiera ver a Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, asumiendo este discurso para que ustedes vean que usted dice, coño, tengo orgullo, tengo orgullo de un legislador, pero son lacayos de estos grupos empresariales. Por eso le vainean a cada rato con publicaciones como estas. Por eso no tienen moral, por eso no tienen categoría. ¿Por qué? Porque solamente en este país hay una disparidad como esa. Tú hablabas, Ronnie, recientemente ahora de los diputados. Señores, vayan a Miami, a cualquier campo de eso. Los legisladores están pendientes a lo que significa la parte agropecuaria en Miami. Vayan a cualquier ciudad fronteriza, a cualquier estado fronterizo, con dependencia de la migración mexicana en Estados Unidos, para que ustedes vean cómo los estados se preocupan por el migrante y dicen, no, espérate, el narcotráfico es una cosa, pero es que nosotros, en nuestra economía se moviliza por esos migrantes, y con categoría, a través de los legisladores, exigen. Aquí no. Aquí tenemos rehenes de estos grupos empresariales. Aquí tenemos mafias empresariales representadas en el Congreso. Pero ahí vuelvo a lo mismo, como comentaba ahorita. Todo nace por el financiamiento. Claro, sí. Inmediatamente yo me siento con el hermano Morillo, que es un hombre próspero, gracias y honra al Señor, y me dice Morillo, un ejemplo, hermano Ronnie, ¿a qué es lo que usted va a aspirar? ¿Cuánto usted necesita? ¿Cuál es la logística? Ok, le tengo tanto, y como un conocido mío, le dijeron, hay 3 millones, pero el día D hay 2 más. Oye, ¿usted sabe cuál es el día D? El día D es el más importante, dicen los estrategas de campañas políticas, porque es el día de la movilización, el día que la intención de voto tiene que transferirse en esa boleta tachada debidamente y colocada en la urna. Que si usted no gasta ese dinero ese día, se queda mucha gente y usted va a ganar en el corazón de ese pueblo, pero no en las urnas. Entonces, inmediatamente Morillo me deposita eso. Cuando yo quiera desde el Poder Legislativo atacar a Morillo a través de un proyecto de ley, Morillo me va a recordar el cariñito que me dio tanto durante la campaña como el día de. Y es entonces cuando la clase política queda subyugada y maniatada frente a la clase empresarial. En el año 1962, Balaguer tuvo que cruzar la verja de su casa y exiliarse pedir asilarse en la Nunciatura, y de ahí partir a Puerto Rico y luego a Nueva York en el 62. Finalmente, Juan Bosch gana las elecciones en noviembre diciembre del mismo 62. Del 62, y se juramenta en febrero, 27 de febrero del año 1963. Es derrocado 7 meses más adelante, en septiembre, sí. Y entonces que en la administración de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, la administración de Bosch nunca estuvo en compás. Siempre fue una persona muy mal vista por la administración demócrata de John Fitzgerald Kennedy. Finalmente, cuando asesinan a Kennedy, el 22 de noviembre del año 1963, se produce un proceso de desestabilización, se va a producir un proceso de deterioro de esas políticas que no la sigue Lyndon B. Johnson, sino que termina convenciéndose después de la guerra del 65 que la única salida es Balaguer. Estoy hablando de que los americanos impusieron aquí al doctor Balaguer, sí, como presidente de la República en el año 1966. Ayer, yo no fui, según lo que me contó Abril aquí, en un episodio que vio Abril ahí. En un episodio que vio Abril. Tiro para adelante a la porque ella va a hablar de ese tema. Pero que yo le decía a Abril, se lo pregunté en modo jocoso, de que Balaguer dejó sentado a nada más y nada menos para los 70
al embajador norteamericano en su casa, 2 horas. Ni siquiera lo dejó entrar en la marquesina, lo dejó sentado en un banquito. En ese sol ahí arriba, con ese zinc ahí arriba. Ya entiendo el espíritu. ¿Usted sabe del por qué? comentario, sí. Porque tenía categoría política. Cuando yo le digo a ustedes aquí, señores, a la muerte de Peña, de Bosch y Balaguer, aquí hubo una clase empresarial y política a la vez que se preocuparon porque no existieran líderes de esa categoría. ¿Tú crees que el discurso que le molesta al gobierno es que digo que aquel tiene la falda bonita, que aquel tiene un pantalón? Eso es lo que menos le importa. Son estas cosas que le importan. ¿Por qué? Porque hacen reflexionar al dirigente político tradicional y le hacen ver y entender que se puede todavía recuperar este país. Balaguer tenía categoría política como la tenía Peña Gómez, que cuando ese fabulador de Bicho Castillo lo quiso involucrar en tema de narcotráfico, Peña Gómez cogía un teléfono al departamento y llamaba al embajador norteamericano, llamaba al propio presidente de los Estados Unidos, el doctor Peña Gómez, y enviaba un listado de la comisión política vía la embajada norteamericana, él personalmente, para que le depuraran ese listado de gente. Eso se llama tener categoría política. Eso era tener categoría política. Dígame cuál político de hoy, dígame si el presidente de la República actual, o el presidente de la Cámara de Diputados, o el presidente del Senado, le pueden ir a la embajada americana a preguntar por casos sensitivos a la embajada americana. Pregunto, porque se perdió la categoría política. Pero no solo en el gobierno, en la oposición, pregunto. ¿Quién puede hacer eso? Eso lo hacía Peña Gómez desde la oposición y Balaguer desde el gobierno. Eso se llama tener categoría política. Una cosa es que el empresario te apoye económicamente, Ronnie. Ajá. Y otra cosa es que tú pierdas la categoría, coño, de país y de Estado. Eso es otra cosa. Aquí los malos no son los congresistas. Lo que pasa es que tienen 2 lacayos que no le defienden y que no son capaces de enarbolar un discurso que vaya en la misma vía que estos empresarios quieren descalificarle. Eso es lo que pasa en este país. Por eso muchos de ellos hoy en día no valen un peso. Por eso nosotros hemos invocado un sinnúmero de ocasiones que tiene que llegar a la República Dominicana el vengador social. El vengador social que le importe este país. Porque hay un grupo de políticos desacreditados, vuelvo a repetir, políticos que no valen un peso, políticos que ya no tienen prestigio, políticos que no tienen moral, políticos que no tienen ningún principio, y eso hace que cada día la persona repudie a esos sectores. Que hay excepciones, sí, en todo hay excepciones, en la iglesia hay excepciones, en todos los lados hay excepciones. Ahora, la República Dominicana merece su mejor destino. Y mientras sigan sectores, como dice nuestro compañero Ronnie, que te dan millones de pesos y tú tienes que responder a ello, el pronóstico es funesto. ¿Qué me decía un amigo mío? Giovanni, pero para tú ser legislador, si tú no tienes un sector detrás de ti, ¿a qué tú vas para un congreso? Pero puede ser, Giovanni, puede ser. Porque esto no es una cuestión de que no haya, hermano del alma, un empresario que te apoye en Estados Unidos. Pero te digo algo, es la categoría política, volvemos a lo mismo. Que se ha perdido. Hoy, Donald Trump tiene un problema hoy con Elon Musk, el hombre más importante, podríamos decir, económicamente en los Estados Unidos. Así mismo. Y Trump le dijo, no señor, yo soy el presidente de la República aquí. Yo soy el presidente de los Estados Unidos. Y si te quito todas las subvenciones, te va para África. El Estado se respeta. ¿Por qué? Porque ya cometió el error en su locura de amenazar a los congresistas republicanos, o chantajearlos, de que si aprueban tal cosa, perderán la primaria de las elecciones. ¿Quién salió a responder? El presidente de la República, quien tiene que responder. Un momentito. ¿Y quién se cree usted? Y ya hay un plan para quitarle todo. Pero le voy a poner un caso aislado. Didi, este violador sexual que anda por ahí. Sí, Puff Daddy, ¿verdad? Él pacta para que la gente lo entienda ahí con la gente de las Baylers, los alcohol y estas cosas, que son los dueños de la mayoría de los whisky, Johnny Walker y bueno, todas esas cosas.
Bueno, y demandó a esa empresa. ¿Tú sabes quién es esa empresa? La mayor tenedora de pensiones. Búscalo donde está, preso. Ahí es que usted le toca. Con su misma conducta, ahí está, jugando en una pasola, en una prisión para él solo. Ahí es que te toca. El Estado se respeta. No es verdad que un empresario va a hacer aquí lo que le da la gana y después se va aquí a deleitar desacreditando a los congresistas. Ahora, si no hay categoría, no hay inteligencia, no hay pragmatismo, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Vuelvo y repito, y yo lo escucho todo hablando de que los políticos no sirven, de que los políticos no tienen categoría, y los políticos son el reflejo de lo que es la sociedad dominicana. Estamos hablando de que va a venir un vengador social. ¿Cuándo va a venir? Con una sociedad que piensa con faltas ortográficas. Por ese es el problema. Sin capacidad ni siquiera de escucha. Yo no digo ni siquiera de lectura comprensiva. Es que no tienen escucha comprensiva. Sabrá Dios lo que ellos entienden de los comentarios que estamos haciendo toditos nosotros. Después tú te das cuenta cuando tú lees los comentarios que la mitad no entendió lo que tú dijiste. Ustedes hablan de la gente que se pone ropa de lujo para ir a un barrio. El que no va a un barrio a buscar votos bien montados no consigue un voto. Olvídense de darle el sobrecito, la ayudita, no. El que va a un barrio de República Dominicana mal montado no consigue un voto. El que va a un barrio de República Dominicana con zapatos sencillos, con relojes sencillos y con ropa sencilla no consigue un voto, exceptuando la circunscripción 1. Parte de la circunscripción 1, que hay una clase media que tiene un poquito más de conciencia y no siempre funciona tampoco. Que eso está bien, no, pero lamentándolo mucho, en lo que le ha hecho muy bien es en la sociedad en la que nosotros tenemos. Tú te metes a un barrio y tienen tenis mejor que yo. Ahora, es que el político debe, el reflejo del político es Jesús. El reflejo del político es Jesús, Jesucristo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué? Para que los judíos te crucifiquen y te maten también. ¿Con cuántos vehículos de lujo anda Cruz y Minian? No. ¿Con cuántos vehículos de lujo, José Ariel? Cadena cara, reloj caro, vehículo caro, anda el padre Rogelio. ¿Con cuántos vehículos de lujo anda el padre Nino? Que vayan y aspiren. Pero yo no estoy aspirando. Es que olvídate de las aspiraciones. Vamos a lo que ellos resuelven en su comunidad. Vamos a lo que ellos representan en su comunidad. Vamos a lo que ellos representan en su comunidad. ¿Quién resuelve más problemas que Cruz y Minian donde él está? Dime qué político resuelve más problemas. Ninguno. Y no ha aspirado a nada. Ese es el modelo que tiene que hacer el político. Ese es el modelo. Muchos Cruz y Minian necesitamos. Ese es el modelo. Hermano, el modelo es el padre Rogelio, que coge una loma a reclamarle a las grandes empresas para que no depreden la loma. Es que la política va en la misma vía de la labor social. Es que una ley tiene que conformarse, tiene que confeccionarse para los intereses del pueblo dominicano. Una ley no puede ser para los intereses de los grandes empresarios. Y lo peor es que no, vuelvo y repito, que no hay categoría. No hay categoría. Porque no hay autoridad. Porque la perdieron la autoridad ante todo. He puesto ejemplo. Ahí están. Por ejemplo, yo le voy a poner otro. Ahí tenemos a las iglesias adventistas. A los colegios adventistas. En un barrio, cualquier persona, en un barrio, por ejemplo, en el ensanche Espaillat, para poner un ejemplo, quisiera tener a su niño en el colegio adventista Espaillat. ¿Por qué? Porque el colegio adventista Espaillat te saca a ese niño, por lo menos de la calle peligrosa. Pero ahí están los evangélicos también, los católicos. Claro, así es. Ese es el modelo que tiene que aspirar en la política. Es que el político te coja un club deportivo y te diga, espérate, yo voy a luchar para que ese club esté verdaderamente equipado, para que ese club tenga unos cursos de computación, para supervisar la autoridad de ese club deportivo, para promover el deporte en ese club deportivo, para fortalecer las juntas de vecinos. No importa, este del PRD, este del PLD, este de la Fuerza del Pueblo, a mí no me importa. Eso tiene que hacer el político. Hacer eso que está haciendo la comunidad.
a través de la iglesia, a través de las iglesias, a través de las fundaciones. Aquí hay fundaciones que se crean para robarle las esperanzas al pueblo dominicano. Aquí hay otras trabajando. Eso es lo que tenemos que imitar como políticos. No es otra cosa. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. ¡Qué lujo! Eso es lo que tiene degradado. Yo bajé en una jipeta con un buen reloj y por eso yo voy a conseguir un voto. Mentira. Usted va a comprar un voto. Exacto. Usted va a tener categoría para comprar un voto. Ahora, tú puedes comprar 100 votos. Los otros 500 que tú no compras, que tienen necesidades tan perentorias como esos, ¿cómo tú le resuelves ese problema? Yo voy a poner un ejemplo en la Ciénaga. Se hizo una inversión millonaria, Rodney, que tú lo has visto eso en la Ciénaga, porque tú has hablado del tema. Búscate la conexión de las cañadas. Y cuando llueve, bueno, tú lo has visto en el ensayo. Vete, por ejemplo, toda la ribera del río Sama, toda la orilla del río Sama, y búscate la conexión de la Sursa, del 27, de Guachupita, a ver dónde desembocan. Si hay un tratamiento de aguas negras. Pero tú puedes jurar que en 4 años ellos van a comprar los votos ahí. Dios. Y el problema de ahí, ¿quién lo resuelve? Entonces, esa gente ya se está hartando, como tú dices. Y cuando usted baja, Ronnie, mire, el candidato a nosotros. Sí, pero dígale a Ronnie que me dé una vaina porque estoy complicado. Esa es la tarea, esa es la vuelta. Empezando por las iglesias, porque mi demarcación, que es la 2 del Distrito Nacional, yo me encontré con varios pastores que es lo que me decían que hay. No necesariamente para gastarlos en ellos, o sea, en sí mismos. Bueno. Pero aquí, todo el mundo, sin importar el nivel, o te pide cuarto, o te pide influencia. Fue uno que me estaba diciendo, hace, qué sé yo, alguien me estaba diciendo, porque la gente de verdad cree que uno tiene influencia. Mentira, el diablo, pero la gente lo cree que sí. Y una persona está acabando con los políticos. Son unos ladrones, me está diciendo a mí misma que los políticos son unos ladrones, que esto y que lo otro. Y entonces yo me quedo escuchándolo. Esa misma persona me ha mandado un currículum para ver si yo conocía a algún político que lo pudiese nombrar. Pero que yo no tengo ninguna perita influencia, pero la gente cree que sí. Pero el punto es que él le está diciendo a los políticos ladrones. Y él quiere que entonces utilice el tráfico de influencia para nombrarlo a él. Esa es la palabra. Entonces, vuelvo y repito, la maldita hipocresía. Porque si tú quieres saber quién es Manguito, dale un carguito. Toda esa gente que vive hablando de que los políticos son ladrones, de que no sirven, de que el diablo y su hermano, desde que tú le das una paletera, ponen al hijo, al hermano, a la mamá, a la esposa, al amante, a manejar la paletera. Y critican el nepotismo. Y critican el nepotismo. Después le dan 10 pesos todos los días, se lo cogen de la paletera. Y se lo dan al hijo para que vaya al colegio. Después cogen y empiezan a cobrar comisiones cuando van y le compran a Panca, que ya no existe, pero para poner un ejemplo, lo dulce. Y entonces se empiezan a cobrar comisiones para lo dulce, para la paletera que le dieron a administrar. Eso es lo que hace una parte de los dominicanos, que hasta para ver una película la piratea para no pagar el cine. Entonces, ¿de qué pulcritud es que me están hablando? ¿De qué vengador social es que me están hablando? Cuando aquí todo el que se la puede buscar se llevan... Cojo yo hasta los papeles de baño de las oficinas. Eso que tú señalas, Abril. El jabón de las oficinas, los pedacitos de jabón de cuava. ¿Tú sabes lo que están haciendo ahora en las plazas? Tienen una gente en la entrada para darte el papel de baño embollado como en la discoteca de pobre. Para que no se los robe. Y los pedacitos de jabón para que usted se lave la mano ahí delante de ellos, para que usted no se los robe. O sea, a eso es que, lamentándolo mucho, es una cultura difícil. Y en parte por irresponsabilidad, hermano, también de los políticos y del empresario. Autoridad, que es lo que falta aquí. Solo que robarse el papel de baño. Oye, autoridad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no hay autoridad en esa plaza. Y en esa plaza todo anda manga por hombro. No, pero también es un tema de educación. Y un tema de educación también. Pero ven acá. Hay un tema de valores. Antes de irnos, el modus operandi que existe en este país, y especialmente en el sector público de robar, quien les habla, recuerdo hace unos años, nosotros teníamos una empresa y suplimos al Estado en esa época, y yo le vendí el café. Entonces me decía la persona, no, Giovanni, tenemos que ahora, la próxima adjudicación va a ser en sobre, porque los paquetes, los mismos empleados públicos se los robaban, y de la única forma, en sobrecito,
era más Pero para también ella. Pero que no robaban es el el sector sobre- público solamente, señores, el sector privado. Aquí tú el que puede se roba la luz, ¿es o no es? Aquí tú el que puede se roba las señales de internet de los vecinos, ¿es o no es? Claro. Aquí tú el que puede ver películas pirateadas, ¿es o no es? Claro. Aquí tú el que puede, cada vez que le roban una pieza del vehículo, se va para la calle aquella que sabemos a comprar una pieza que usted sabe que está robada. Ay, Y usted la compra. pasé por ahí ayer. Cada vez que usted puede, se compra un celular robado porque se lo pusieron a mitad de precio. Y así tú vas buscando cosas que se hacen desde el sector privado. Y lo dijo Linares, los primeros ladrones, los evasores de impuestos principales de República Dominicana. ¿Quiénes son? Ay, sí. No son los pobres, precisamente. Miren, Que señores, Entonces, vamos, el ¿en serio? próximo, ya nos vamos a la pausa, pero tenemos que decir esto. Es una realidad. El próximo jueves, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, se estará reuniendo con el expresidente Leonel Fernández. Hasta este momento que tenemos esta información, está pautada para que el presidente Leonel Fernández reciba En Funglode. en Funglode, me parece que Así que es. será al presidente Luis Abinader para discutir algunos temas. Yo espero A las 11 de la mañana. que el mismo jueves y el viernes, los que hablaron tanta laraca y tanto disparate el encuentro con Danilo, digan lo mismo ahora.